Mucho se habla acerca del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que si Trump lo quiere terminar, qué pasaría si sale Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar sobre los resultados de este tratado en nuestro país. A principios de los 80, cuando México enfrentaba una crisis en balanza de pagos, el presidente de aquel entonces, de la Madrid, puso en marcha una reforma estructural para desregularizar y privatizar las empresas públicas, así como lograr una apertura de los mercados nacionales a la competencia extranjera. Fue entonces en 1984 cuando el gobierno comenzó a eliminar algunas restricciones arancelarias y abrir paso a un libre mercado. 4 años después, entra el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, dando continuidad a algunas reformas con la idea de un México próspero y con gran desarrollo económico. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte comienzan en 1990 y para ese entonces México ya se encontraba como una de las economías en desarrollo más abiertas del mundo según la OCDE. El acuerdo fue firmado 2 años después por México, Estados Unidos y Canadá, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. Uno de los objetivos era incrementar su comercio y el flujo de inversión extranjera directa con Estados Unidos y Canadá. Como segundo objetivo, era que las empresas dentro y fuera de la región de México y América del Norte invirtieran en México para la producción de mercancías comercializables para la exportación a Estados Unidos. Y un tercer objetivo fue asegurar el desarrollo de los procesos de reformas macroeconómicas en México. El Tratado de Libre Comercio América del Norte fue clave para un crecimiento en exportaciones e inversión extranjera directa en México. Sin embargo, existen debates sobre sus efectos en la economía de nuestro país. Algunos consideran que sin el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones y las inversiones directas extranjeras no hubieran sucedido. Además, precisan que fue la razón por la cual México se recuperó rápidamente de la crisis sufrida en 1995. Por otra parte, los opositores a este tratado dicen que los beneficios han sido solamente para muy pocas empresas, actividades e incluso regiones, y que han sido malos efectos negativos en la economía de los mexicanos. ¿Qué mercados se vieron beneficiados con este tratado? A principios de los 80s teníamos un país exportador principalmente de petróleo. 30 años después, un 80% de sus exportaciones eran de manufacturas, entre ellas equipos de transporte y maquinaria, bebidas y tabaco, equipos de telecomunicaciones, receptores de televisión, entre otros. Pero por otro lado, mercados como la comida, aceites animales, vegetales y productos químicos tuvieron una baja participación. Como ejemplo, en el sector agropecuario, los pequeños productores de México han sido desplazados por productores de grano estadounidenses al eliminar las barreras arancelarias. Esto por factores como acceso a créditos, asistencia técnica, tecnología y subsidios de los que carecen los productores mexicanos. Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reveló que la agricultura en México, que representaba el 7.9% del PIB en 1988, pasó a ser del 3.4% en 2005. Se ha llegado a importar 95% de soya, 58.5% de arroz, 49% de trigo, 25% de maíz y casi 40% de carne, teniendo graves consecuencias para los productores mexicanos. Y en el ámbito del empleo, en el periodo de 1994 al 2002, el empleo en la industria creció en 500,000 puestos. En este mismo periodo, el sector agrícola perdió 1.3 millones de empleos. Entre los años 1994 a 2003, se redujo el poder adquisitivo más del 20% y siendo mayor el incremento del precio de la canasta básica. En México, como le reportó la Estrategia de Asistencia a México 2014 a 2019, la pobreza extrema se incrementó entre 2006 y 2012 de 14% a 19.7%, lo que representa más de 23 millones de mexicanos en tal condición. El deterioro económico y salarial se le considera como uno de los aspectos explicativos. Con la entrada en vigor del TLC, se afirmaba que la migración se reduciría, pero con menos empleos, bajos salarios y un mejor nivel de vida en el país vecino, lejos de reducirse la migración, se había incrementado.
De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en el año 2000, de los 281.4 millones de habitantes, los mexicanos sumaban 20.6 millones, o sea, 52.9% más que en la década anterior. Podemos observar el caso de Arizona, uno de los estados que se encuentran en los límites de la frontera con México. De tener 688.000 habitantes hispanos en 1990, pasó a tener 1.2 millones en el 2000, siendo 1 millón de origen mexicano. Ciertamente, el TLC América del Norte no tuvo el éxito esperado en términos de desarrollo económico y generación de empleo, ya que mientras en los 24 años del acuerdo en Canadá los precios al consumidor aumentaron 52% y en Estados Unidos 69%, en México vimos un incremento de 610%. Claro está que sin el Tratado de Libre Comercio, el total de exportaciones de México y el flujo de inversiones directas extranjeras hubiera sido más bajo. No obstante, muy pocos sectores se vieron beneficiados con esto. Actualmente siguen en revisión en los 3 países para continuar con este tratado. Pero, ¿tú crees que ha traído una mejora en la economía de nuestro país?